atresia esofágica, ¿no? Es cuando, bueno, hay una falta de continuidad en el esófago, ¿no? Y muchas veces puede tener comunicación con la tráquea, ¿ya? A veces hay, a veces no hay comunicación. Se presenta más o menos en uno de cada 2.500 a 3.000 nacidos vivos. Un tercio de estos pacientes son prematuros, ¿no? Esto porque está relacionado con polidramnios. Realmente el polidramnio se incentiva lo que es el parto pretérmino, ¿no? También un 10% de estos pacientitos van a presentar anomalías cromosómicas, como es la trisomía 18, la trisomía 21 y la trisomía 13. ¿No? Estas son las más frecuentes. Hay un ligero aumento en la frecuencia en varones, ¿no? Más la edad materna avanzada es un factor de riesgo, también la diabetes materna, ¿no? Y hay un riesgo aumentado, aunque mucho, pero igual, de que si uno tiene un bebé con atresia esofágica, el hermanito también pueda tener, o también para los hijos de afectados con atresia esofágica, ¿no? Bueno, para los hijos es mucho más. Esto es para que recuerden un poco, ¿ya? La relación del esófago, que vemos, ¿no? Sabemos, es un tubo que va a conectar la boca, la faringe con el estómago, tiene su porción cervical, su porción torácica, su porción abdominal, ¿no? Está posterior a la tráquea, pero bien adyacente a la tráquea. Por eso es que cuando disecamos, muchas veces en la cirugía, el bolsón esofágico superior, el esófago superior, para liberarlo de la tráquea, a veces están bastante adheridos y se puede llegar a lesionar la tráquea, ¿ya? Y hay que tener cuidado. También la relación con el nervio vago, ¿no? Como cruza del esófago, y la relación con el callado de la aorta, ¿ya? Realmente el callado de la aorta está a la izquierda, hacia la izquierda del esófago. Por eso es que nosotros cuando operamos, entramos a operar por el lado derecho, ¿ya? Pero hasta un 10% de los casos podemos tener un arco aórtico a la derecha, ¿ya? Por eso es importante hacer una ecocardio preoperatoria para no llevarnos con sorpresas en el momento de la cirugía, ¿ya? Clasificaciones hay muchas, la de LAT, la de Gross, de Grossfeld, ¿ya? Así es que es importante que aprendan a diferenciar, digamos, la anatomía de cada tipo, ¿ya? De cada tipo de atresia esofágica. La más frecuente, ¿ya? Llamada tipo C de Gross, es la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Esto quiere decir que tenemos el esófago atrésico, ¿no? Un bolsón esofágico. Siempre que tenemos una atresia, todo lo que está previo a la atresia se va a dilatar y hace fuerza para intentar vencer esta obstrucción, ¿no? Y se dilata. ¿Ya? Se va a dilatar bastante nuestro esófago, las paredes van a estar engrosadas, además que va a acumularse saliva aquí en el esófago y también va a incentivar la dilatación, ¿ya? Y nuestro esófago distal, como no es utilizado, es hipotrófico, ¿no? Pequeñito, de menores diámetros, ¿ya? Y este esófago distal está unido a la tráquea, generalmente más o menos al nivel de la carina, un poquito más arriba de la carina, ¿ya? Entra a la tráquea. Esto que permite el paso de aire de la tráquea hacia el esófago distal y a todo el contenido abdominal, ¿no? El estómago y los intestinos, ¿ya? El segundo en frecuencia, ¿no? Esta, la que hemos descrito, es la más frecuente, la tipo C. El segundo en frecuencia es la tipo A de Gross, ¿ya? Es la atresia esofágica pura. Acá tenemos igual el bolsón esofágico que va superior, que va a estar engrosado, dilatado, ¿no? Acumulación de saliva.
y el esófago distal cerrado. ¿Ya? Acá no hay presencia de fístulas, entonces ni siquiera va a pasar aire, no hay nada que estimule el crecimiento de estos segmentos, por lo que estos bebés suelen tener una cámara gástrica pequeña. ¿Ya? Es un estómago pequeñito. Y aquí la diferencia, la distancia que hay entre el esófago superior y el inferior suele ser larga, por lo que generalmente son long gap y no se puede realizar una anastomosis primaria, ¿ya? A diferencia del tipo C, que la distancia entre ambos cabos realmente no es mucha, menos de 3 cuerpos vertebrales, y la gran mayoría de las veces podemos realizar una anastomosis primaria, ¿ya? Luego tenemos otros tipos como, la tipo B de Gross, que tenemos una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal. ¿Okay? Es más o menos 1% de los casos. También podemos tener aquí un estómago pequeñito, ya que no hay pasaje ni de aire, ni de líquido, nada a este estómago. Entonces tenemos un estómago pequeño, ¿ya? Y generalmente también esta distancia es larga. La fístula normalmente está a nivel cervical, ¿no? Tipo es la D de Gross, también en 1% de los casos. Acá tenemos la atresia esofágica con fístula proximal y distal, ¿ya? En esta, la radiografía, cuando tomamos una radiografía, es muy similar a la tipo C o 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos, cómo descartamos que no tengamos una fístula proximal? Eso que se hace con una fibrobroncoscopía preoperatoria, ¿ya? Al iniciar la cirugía, primero vemos con el broncoscopio y para ver, el tamaño, la ubicación de la fístula y descartar que no hayan otras fístulas proximales, ¿no? Y la tipo E, que no es una atresia esofágica, se considera aquí porque la embriología es la misma, ¿ya? Prácticamente la misma. Acá tenemos una fístula traqueoesofágica, es la fístula en H, ¿ya? Anomalías asociadas, si es frecuente en la atresia esofágica, sé que hasta un 70% de los pacientes puede tener una malformación asociada. Lo más frecuente en estos pacientes son las malformaciones cardíacas o cardiovasculares, pero también pueden haber otras, ¿no? Como vertebrales, en las extremidades, malformaciones anorrectales, renales, como ya lo vimos, anomalías cromosómicas hasta en el 10% de los casos, y atresias o estenosis duodenales también en un 6%, ¿no? En la parte de pediátrica, a veces vemos la asociación entre atresia esofágica, atresia duodenal y malformación anorrectal. Por eso cuando tengamos una de estas, siempre hay que descartar que no tengamos las otras dos patologías también, ¿no? Es bastante conocido el síndrome Baxter, ¿no? Que es un acrónimo, con malformaciones vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y de extremidades, ¿ya? O también la asociación Charles, que tiene que ver con la presencia de colobomas, malformaciones cardíacas, atresias de Coanas, retardo de crecimiento, malformaciones genitourinarias y de los oíditos, ¿ya? Esto es básicamente lo mismo. Bien, miren, una serie de casos, ¿ya? 17, lo más frecuente, las malformaciones cardíacas, ¿ya? Malformaciones del corazoncito. El pronóstico, obviamente habían varias clasificaciones. La que ha dado hasta el momento es la de Spitz, ya que la de Wasserstone y la de Montreal evaluaba las presencias, por ejemplo, de neumonía o de dependencia del ventilador, que antiguamente era una causa de mortalidad, pero ahora con el mejor manejo en la UCI neonatal, mejor manejo de ventilación mecánica, de antibióticos, ya no son factores, ¿no?, de mortalidad.
como sí lo son las malformaciones cardíacas mayores, el peso al nacimiento, ¿no? O si es una atresia esofágica pura, o sea, sin otra malformación congénita, la sobrevida es cercana al 100%. Pero si ya es un bebé con muy bajo peso al nacer, con malformación cardíaca mayor, la sobrevida disminuye incluso hasta el 20%, ¿no? Entonces depende mucho las malformaciones asociadas. En cuanto al diagnóstico prenatal, la precisión del diagnóstico prenatal es baja, ¿ya? Reportado sensibilidades entre el 12 y el 28%, no más de esto, pero sí puede darnos indicios, ¿no? Sospechas de que puede haber una atresia esofágica. Realmente hay signos inespecíficos como el polidramnios o tener una burbuja gástrica pequeña o ausente, o hallar las malformaciones congénitas que pertenecen a la asociación Bacter. ¿Ya? Todo esto nos puede decir que nuestro pacientito viene con una atresia esofágica. ¿Qué va a presentar el bebé al nacimiento? Lo característico es la cialorrea, ¿no? No hay pase, tenemos un esófago atrésico, entonces la salivita se va a acumular aquí y no puede pasar, entonces va a empezar a botarla, ¿no? Salivación excesiva. Va a haber taquipnea, puede haber cianosis, y así como esta salivita, ¿no? que le empieza a eliminar por boca, también puede pasar en la vía aérea, aspirándose, ¿no? Y además de esto, aún más peligroso es que puede haber reflujo ácido del estómago. También tenemos acá el esófago inferior, y recuerden que lo más frecuente es que haya una fístula traqueoesofágica distal. Entonces, el reflujo ácido de este estómago pasa al esófago y entra a la tráquea, causando una neumonitis química, ¿ya? Por eso, si hay alguna emergencia en la atresia esofágica en el manejo, es el cierre de la fístula, ¿no? Entonces, un bebé con celorrea o con polidramnios, con sospecha de atresia esofágica, primero hay que confirmar o descartar el diagnóstico, ¿no? Para esto, lo que hacemos es introducir una sondita orogástrica, ¿ya? Introducir una sonda de un calibre adecuado, no usar una sonda delgadita, no usar una 4, una 6, porque se nos va a doblar, no tienen resistencia, son muy delgadas, se enrollan y nos pueden dar un falso diagnóstico, ¿ya? Entonces, usar una sonda la más gruesita que podamos, idealmente una 10 French, y pasarlo. Si es que pasa hasta el estómago, se descarta la atresia esofágica, ¿no? Pero si nuestra sonda se enrolla, no podemos pasar, hay que echar de una atresia, ¿ya? Entonces, ponemos la sonda, nuestra sonda no pasa y solicitamos una radiografía tóraco-abdominal, ¿ya? Al pedir una radiografía tóraco-abdominal tenemos estas dos opciones de radiografías, ¿ya? Esta de acá es la más frecuente, ¿no? ¿Qué vamos a ver? El bolsón esofágico superior, la sondita, miren que ya no pasa más, la sonda aquí enrollada, ¿no? Esto nos confirma que es una atresia esofágica, ¿no? Pero tenemos aire en la cavidad abdominal, ¿no? Tenemos aire en la cámara gástrica y en el intestino. Entonces, ¿qué decimos? Que este pacientito puede tener una atresia esofágica tipo 3, que también podría ser una tipo 4, ¿ya? Porque acuérdense que la tipo 4 tiene la atresia esofágica con fístula proximal y distal, ¿no? ¿En qué momento se descarta que no haya una proximal? Previo a la cirugía con una fibrobroncoscopía, ¿no? Y la otra opción es que tengamos, ¿no? La sondita igual, que no puede pasar más, enrollada, el bolsón esofágico superior, y no tengamos nada de aire en la cavidad abdominal. Por frecuencia pensamos que esto es una atresia esofágica tipo 1 o la atresia esofágica pura, sin fístula. Pero también podríamos tener esta placa en una A tipo 2 o atresia esofágica con fístula proximal, ¿ya? Nos da también una radiografía sin aire en la cámara gástrica, sin aire en el intestino, ¿okay?
Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, hay que descartar otras malformaciones asociadas, ¿ya? Este pacientito va a quedar de inicio en NPO. Hay que asegurar vías centrales, ¿ya? Porque no va a tener varios días en NPO, por lo que va a requerir nutrición parenteral. Entonces, para eso hay que asegurar accesos centrales. Básico, colocar una sonda de aspiración continua, una sonda oroesofágica, ¿ya? Se coloca, es la sonda Ogle, se coloca, viene una sondita dentro de otra, ¿ya? La aspiración conectada a la que está más interna, a la que está dentro. ¿Para qué? Para que cuando aspire, esa aspiración no succione las paredes del estómago, ¿no? Del esófago, perdón, para cuidar esto, ¿ya? Y la otra, por ahí podemos irrigar para fluidificar un poco la saliva y sea mejor aspirada, ¿no? Entonces, una sonda de aspiración continua. Esto tiene que estar todo el día ahí aspirando para evitar que pase a la vía aérea, ¿no? Y que el bebé se aspire. Si es necesario ventilarlo, o sea, ponerlo en ventilador mecánico, tiene que ser una ventilación mecánica a baja presión, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente tenemos una fístula traqueosofágica, ¿ya? Entonces el aire que inyectemos a la tráquea, que pase a la tráquea, va a pasar por la fístula al estómago. El estómago se puede distender y se puede llegar a perforar, ¿ya? La cabecita elevada, en la posición antirreflujo, ¿ya? Iniciar antibióticos porque pueden haber aspiraciones, dicho, y en estos bebés no es un procedimiento de emergencia. Hay que primero estabilizar al bebé, descartar otras malformaciones asociadas, descartar de repente alguna cardiopatía que requiera incluso manejo inicial antes de la atresia esofágica. A veces lo que es una emergencia es ligar la fístula, ¿no? Si el paciente está muy descompensado, a veces se ingresa de cirugía, pero solo se liga la fístula y se deja la cirugía de la anastomosis esofágica para otro momento cuando el paciente esté más estable, ¿no? Ahora, una vez que ya se ha descartado malformaciones, el paciente tiene por lo menos un ecocardio, ¿no? Vemos que no hay malformación anorrectal, no hay duodenal, el paciente pasa a sala de operaciones, ¿no? La cirugía puede ser abierta o puede ser mínimamente invasiva por toracoscopía, ¿no? En los dos los pasos son básicamente los mismos, cambia solo la vía de abordaje. Ingresamos por el lado derecho, en decúbito lateral derecho. Al paciente lo vamos a poner en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Con el bracito elevado. Y los objetivos son ligar la fístula y restaurar la permeabilidad esofágica, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, se hace una toracotomía posterolateral derecha, se ingresa la cavidad, vamos a tener los músculos del serrato anterior, el dorsal ancho, ¿no? Todo esto lo explicamos hasta que ingresamos a la cavidad abdominal, a la cavidad torácica, perdón. Una vez que estamos ya en la cavidad torácica, lo primero que se va a identificar es la vena ácigos, ¿no? Y en la cirugía abierta siempre la vamos a cortar. En la cirugía abierta tenemos una visión limitada, ¿no? El tórax pequeñito, entonces la vena ácigo cruza también a nivel de la carina, que a este nivel más o menos vamos a hacer la anastomosis, entonces nos va a incomodar y la ligamos, ¿ya? Ligamos y la cortamos. Después de eso vamos a la fístula, ¿no? Identificamos el esófago inferior que está entrando en la tráquea, ¿no? Y vamos aquí a ligar esta fístula. Esto se hace con un material no reabsorbible, ¿ya? Puede ser prolene, ¿ya? O podemos colocar algún clip, pero que sea no reabsorbible y lo más cercano a la tráquea posible para evitar divertículos, ¿no? Una vez que hemos ligado la fístula, vamos a trabajar en el esófago superior. Esto es más fácil de identificar porque nuestro bebé tiene una sondita oroesofágica. Le pedimos al anestesiólogo que movilice la sonda
y así lo vamos a ubicar, ¿no? Vamos a ver la sonda ahí moviéndose dentro del esófago. Lo ubicamos y lo liberamos. Vamos a ir liberándolo, va a estar, bueno, acá están todavía ligando la fístula, ¿no? Acá se identifica y se libera de la tráquea. La idea es que quede móvil y llegue hasta la distancia del esófago inferior, ¿no? Lo abrimos, el esófago superior, lo aperturamos y empezamos nuestra anastomosis. Primero en la cara posterior. Acá sí los reabsorbibles, puede ser PDS, ¿no? Polidioxanona o Vicril, 4,0, 5,0, según el pesito del paciente, ¿no? Pasamos una sondita, de tal forma que la vamos a dejar transanastomótica, que sirve para que cuando pongamos nuestros puntos en la cara anterior, no cojamos también la posterior, ¿no? Y para una alimentación precoz igual podría ser por esta sonda. Bueno, y luego terminamos la cara anterior, queda así. Siempre hay esas diferencias de calibres, ¿ya? Es normal, luego se van a reacomodar. Y bueno, en el abordaje toracoscópico igual trabajamos con una cámara y 2 pinzas de trabajo. Acá hay mucha mejor visión. Por ejemplo, esta es la vena ácigos, ¿no? Que cruza, acá debería ir el esofaguito, hay que disecarlo inferior. Electrofulguramos o quemamos o ligamos la vena ácigos. Si vemos que no nos incomoda, igual la podemos dejar. Luego vamos hacia el esófago inferior, lo disecamos hasta la entrada a la tráquea y acá le están poniendo un clip, ¿ya? Se puede colocar un clip o se puede colocar un punto, ¿ya? Igual aquí y luego van al esófago superior, ¿ya? Y se va, siempre tiene unas adherencias ahí, aquí la idea es liberarlas, ¿ya? Ir liberando todas sus adherencias de tal forma que se puedan llegar a estar juntos, y es más, lo ideal es que sobrepase al menos 1 centímetro para que la anastomosis quede sin tensión, ¿ya? Porque si nos queda una anastomosis tensa, eso es riesgo para que hagan dehiscencia o para que hagan estenosis. Aperturamos el esófago superior, igual y empieza la anastomosis. Primero la cara posterior y luego la cara anterior. ¿Ya? Se pasa una vez que se acaba la cara posterior, pasamos la sondita, quedar transanastomótica. Miren, siempre queda el esófago superior dilatado, el inferior de menor diámetro. Acá hay otras imágenes, miren, este es el nervio vago, acá está el esófago distal, perdón, que está entrando a la tráquea. ¿Ya? Esta es la tráquea y este es el esófago entrando a la tráquea, o sea, la fístula. Aquí es donde hay que ligar. Perdón. Este es el esófago superior, ¿no? Con la sondita que está empujando, ¿no? Es un saco ciego. Y ya una vez que se ha acabado la anastomosis. En cuanto a las atresias long gap, generalmente son las tipo 1, pero no es exclusiva de las tipo 1. ¿Ya? Igual pueden haber tipo 3 long gap. Tiene una incidencia de un 7%, long gap es la brecha ancha, ¿no? La distancia larga entre el esófago superior y el inferior, que imposibilita al cirujano, a un cirujano con experiencia, en realizar la anastomosis, ¿ya? No hay una medida exacta, ¿ok? Se pueden describir en centímetros o en cuerpos vertebrales, ¿ya? Pero no hay una medida exacta. Antes se decía que era 3, otros 5 centímetros o 3 cuerpos vertebrales, ¿ya? Pero no es exacto. En cuanto a las atresias tipo 1, que es la mayoría son long gap, ¿no? Ya saben la radiografía, tenemos la sonda enrollada, el abdomen sin aire. Hay que igual siempre hacer una fibrobroncoscopía para descartar que no haya una fístula proximal y no sea una atresia 1, sino una tipo 2. ¿Ya? Y en estos el manejo inicial suele ser con una gastrostomía, ¿no? Acá no hay fístula, generalmente en la tipo 1, en la tipo 2 sí habría que ligar, pero se ingresa a nivel cervical.
¿ya? Y como la distancia suele ser larga entre ambos esófagos, lo que se hace es una gastrostomía, ¿ya? Una gastrostomía y para alimentar al bebé, ¿ya? Entonces la idea es que durante las primeras semanas de vida, así como crece el bebé, crece el esófago, ¿ya? Y vamos luego ingresar a hacer una anastomosis. Como hacemos mediciones seguidas, ¿ya? Mediciones, se ingresa con cirugía o con la misma cámara del endoscopio, cada 2 semanas o semanalmente puede ser, y acá igual otra bujía por el esófago superior, hacer mediciones. Cuando vemos que estas dos, los esófagos, tanto el superior como el inferior, están cercanos, ¿no?, a 1 o 2 cuerpos vertebrales, podemos intentar hacer nuestra anastomosis, ¿no?, tal cual en el tipo 3. Pero bueno, a veces también hay otras opciones. Por ejemplo, si es que tenemos un bebé con buen peso, ya lo que podemos hacer es intentar hacer tracciones esofágicas, ¿ya? Se colocan puntos que traccionen ambos esófagos sin gastrostomía, ¿no? La idea es que, bueno, hacemos esto y luego de 5 a 7 días volvemos a ingresar. Una vez que los esófagos están más afrontados, ya podemos realizar la anastomosis, ¿no? Y bueno, en caso se perdiera el esófago, ya sea porque no hay crecimiento o ha habido alguna complicación, están los reemplazos esofágicos, que pueden ser con ascenso gástrico, tubo gástrico o transposición de colon, ¿no? O también con yeyuno, ¿no? Doctora, ¿Sí? dejó de compartir pantalla, disculpe. Uy, ya. Bueno, igual, ya, claro. Así. Ya pueden ver, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Ya. En cuanto a las opciones, en el posoperatorio, los bebés, ¿no?, después de una atresia, de una anastomosis esofágica, van a pasar a la UCI neo, ¿ya? Pasan a la UCI neonatal, se les mantiene entubados en realidad el menor tiempo posible, ¿ya? Y como protocolo entre el quinto y el séptimo día se hace un esofagograma, un estudio contrastado. Se le pasa, ¿no?, contraste por conquita o por una sondita que se pone superior justo en la entrada del esófago y vemos. Lo ideal es que pase. Miren, aquí hay diferencia, está este esófago dilatado, aquí está pequeñito, ¿ya? Pero pasa, todo el contraste pasa al estómago, no hay fugas, ¿ya? En la cirugía, normalmente dejamos un drenaje torácico, ¿ya?, que nos sirve para vigilar nuestra anastomosis. La literatura dice que si estamos seguros de nuestra anastomosis, no ha quedado tensa, ¿no?, paciente estable, es opcional dejar el tubo, ¿ya? Nosotros usualmente lo dejamos, el tubo de drenaje torácico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hay una fuga, va a haber saliva, va a empezar a salir saliva y la saliva, en vez de acumularse en el tórax y ocasionarnos, no sé, una mediastinitis, empiemas, va a salir por el tubo, ¿ya? Entonces, aquí vemos que pasa todo el contraste en la cámara gástrica, que no hay fugas, entonces retiramos el dren y empezamos a alimentar ya al bebé por boquita, ¿ya? Pero pueden haber otras complicaciones, como por ejemplo, pueden haber complicaciones como la dehiscencia de anastomosis, ¿no? Que igual han pasado el contraste, pero fuga, ¿no? Miren, sale un poco de contraste. ¿Qué hacemos en estos casos? Si es que el paciente está estable, el dren está funcionando, vamos a ver que por el dren va a estar saliendo saliva, podemos esperar. Mente es un manejo conservador. Ya esperamos, el paciente sigue con nutrición parenteral en NPO y en 7 días más volvemos a repetir nuestro estudio contrastado y usualmente esta fístula ha cerrado, ¿no? ¿En qué casos operaríamos? Que es raro.
es si es que el paciente se descompensa, ¿ya? Si es que el paciente se descompensa, se pone séptico, con deterioro clínico, ahí se puede operar, pero si no, se hace un manejo conservador. Otra de las complicaciones es la estenosis de nuestra anastomosis, ¿no? Que suele presentarse cuando ha habido una dehiscencia o ha quedado muy tenso, ¿no? Y suelen responder a dilataciones endoscópicas, ¿no? Solo en caso no responda a las dilataciones se pensaría en hacer una resección y una nueva anastomosis, ¿no? Y bueno, acá no es esto, pero también acá estaba. Puede haber refistulización, ¿no? Traqueosofágica, recidua de la fístula, que esto sí requiere manejo quirúrgico. Y estos pacientes suelen hacer reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque hemos movilizado, hemos bebido también el esófago inferior, se altera el ángulo de His. Entonces pueden hacer todos los bebés con atrofia esofágica reciben omeprazol hasta el año de edad, ¿ya? De manera preventiva. Y es mucho más frecuente en los esófagos tipo 1, porque se ha movilizado mucho más, se ha traccionado mucho más el esófago inferior, ¿ya? Entonces, si es que no reciben omeprazol o no se trata a tiempo, pueden hacer incluso estenosis en el esofágicas y requerir a veces una cirugía antirreflujo, ¿no? O sea, como forma preventiva, sí, hasta el año, que es cuando empiezan más o menos la bipedestación y puede ayudarlos, usan omeprazol, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Todo claro, doctora. Vamos a ver lo que son atresias duodenales, ¿ya? En realidad, duodeno, yeyuno, ilion, colon, todo es intestino, pero la atresia duodenal y las atresias yeyunoiliales son bastante diferentes en la forma en cómo se producen, forma cómo se presentan, en el tratamiento, ¿ya? Entonces, por eso se toman, digamos, estudian por separado. ¿Ya? Las duodenales son realmente frecuentes, uno en cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos. La gran mayoría, el 90%, son en la segunda porción del duodeno, ¿ya? Vemos que viene todo esto del intestino primitivo. Inicialmente el duodeno era una estructura sólida que luego se vacuoliza y se recanaliza. Una falla en esta recanalización es lo que produce la atresia duodenal, ¿ya? Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos tres tipos, ¿no? La más frecuente es la tipo 1, que es la tipo membrana. Tenemos el intestino por fuera, está, digamos, hay continuidad del intestino, pero por dentro tenemos una membranita que está impidiendo el paso, ¿no? Que está impidiendo el paso. Entonces, igual como una obstrucción, todo lo previo a la obstrucción se va a dilatar y lo posterior a la obstrucción va a estar colapsado, ¿no? La tipo 2 es la tipo cordón fibroso, es 1% de los casos, ¿no? Igual, hay comunicación entre ambos cabos por un cordón fibroso de meso. Y en la tipo 3 ya hay separación completa, ¿no? Hay disrupción del meso. ¿Ya? La más frecuente es la tipo 1, que es la tipo membrana. Ahora, también podemos tener estenosis duodenales, ¿ya? Diagnóstico, que es lo que pasa, que hay un estrechamiento de la luz duodenal, ¿no? Entonces, igual, va a funcionar como una suboclusión. Y lo previo a la estenosis se va a dilatar y lo distal va a estar colapsado, ¿ya? Ahora acá va a pasar, la leche va a pasar, pero va a pasar con retardo, con dificultad. Entonces, a veces la sintomatología es más tardía, va a demorar un poco más en mostrarse y el diagnóstico también puede demorar un poquito más, ¿no? Hay
gran incidencia de malformaciones asociadas. Lo más frecuente es el síndrome de Down, ¿ya? Se suele asociar a trisomía 21. También la mayoría son prematuros por la presencia de polidrapnias, ¿ya? Asociarse con pancreas anular, malformaciones cardíacas, malrotación, atresia esofágica, malformación anorrectal. Un diagnóstico prenatal debe darse, en realidad, desde la semana 12 ya se puede detectar. Hasta un 65% de los casos puede haber polidrapnios, ¿ya? Y vamos a ver también el signo de doble burbuja, tal cual como lo vemos en las radiografías, ya en la etapa postnatal. Acá también podemos ver el esófago, el estómago y el duodeno dilatados, ¿ya? Distendidos. La clínica es de una obstrucción intestinal alta. El bebé va a estar con vómitos biliosos, ¿no? El nacimiento empieza a vomitar bilioso. Hay distensión abdominal, pero predominio del hemiabdomen superior, ¿ya? Por los vómitos constantes, el paciente puede ser deshidratado, tener alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? ¿Qué hacemos? Con un bebé que está vomitando bilioso, está distendido, vamos a colocarle lo primero, dejarlo en NPO, ¿no? Ponerle una vía periférica y ponerle una sondita orogástrica. Una vez que le ponemos una sonda orogástrica a este pacientito, la distensión va a bajar, ya va a ser mínima, porque como es una obstrucción alta, drena bastante bien todo el segmento previo a la obstrucción. Entonces va a ser bastante mínima su. Y bueno, un paciente con vómitos, entendido, tenemos que pedir una radiografía de abdomen, ¿ya? En la radiografía de abdomen vamos a ver el signo de la doble burbuja y ausencia de aire distal, ¿no? La primera burbuja, la burbuja más grande, es el estómago dilatado, ¿no? Y la segunda burbuja es el duodeno previo a la obstrucción, o sea, normalmente hasta antes de la segunda porción, ¿ya? Al nivel de la segunda porción. Ahora, si tenemos doble burbuja, pero tenemos aire distal, como en estos casos, doble burbuja con aire, hay que pensar que puede ser una estenosis duodenal, ¿no? Esto sí, una atresia, ¿no? Doble burbuja, ausencia de aire distal, atresia duodenal. En el manejo, tenemos que estabilizar al paciente, hidratarlo, corregir cualquier alteración hidroelectrolítica, descartar malformaciones asociadas, ¿ya? La cirugía de la atresia duodenal no es una emergencia en ningún caso, ¿ya? Con la sonda drena bastante bien, la distensión abdominal es mínima, entonces nos va a dar bastante tiempo para, si estamos en un lugar donde no se puede operar, referir al paciente, o si está descompensado por una alteración hidroelectrolítica, por una malformación cardíaca mayor, poder estabilizarlo, ¿ya? El paciente, lo que sí es que hay que colocar una vía central, ¿no? Porque mientras esté en NPO prolongado, hay que tenerlo con parenteral, ¿ya? En cuanto a la cirugía, lo que se hace es una duodeno-anastomosis lateral, o cirugía de Kimura o anastomosis en diamante también, ¿ya? Abrimos el duodeno proximal en su cara anterior de forma transversal, ¿no? Que está dilatado, y el duodeno distal, también en la cara anterior, de forma longitudinal. Aquí el distal lo hacemos longitudinal porque está colapsado, es hipotrófico, es pequeñito. Si lo hacemos también transversal, nos va a quedar una órbita muy pequeñita y podemos luego tener estenosis de nuestra anastomosis, ¿ya? Y empezamos a anastomosar. ¿Por qué no resecamos todo? ¿Por qué no cortamos y cortamos? Porque a este nivel está la vía biliar. Y si cortamos todo para anastomosar, podemos lesionar la vía biliar, ¿no? Complicaciones que podamos tener, bueno, este bebé también te van a la UCI neo, ¿ya?
hay que manejar bastante bien los flujos, las reposiciones hidroelectrolíticas, ya que al tener un estómago tan dilatado, un duodeno tan dilatado, estos bebés suelen hacer ilios prolongados, demoran en tolerar la vía oral, total por aproximadamente 10, 14 días, ¿no? 15 días, a veces iniciamos la vía oral día porque ya disminuye el residuo gástrico, pero le damos y vuelve a ser residuo, entonces otra vez hay que dejarlo en NPO y así estamos, ¿no? Por alrededor de 2 semanas. Entonces sí o sí con su nutrición parenteral, ¿ya? Hasta que baje el flujo y tolere la vía oral. Pero es normal que estos bebés hagan un hilio prolongado. Cuando sospechamos una complicación, cuando el paciente tenga deterioro clínico, ¿no? Si es que hay deterioro clínico, ahí sí, tomamos una radiografía, puede haber neumoperitoneo por una dehiscencia de nuestra anastomosis y hay que reoperar, ¿no? Ahora, las atresias intestinales, vamos a ver, son todo lo contrario, ¿verdad? Son también bastante frecuentes. Las atresias intestinales, las ileales, en realidad son las causas de obstrucción intestinal más frecuente en un recién nacido, ¿ya? Es uno de cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos, no hay diferencias entre sexos. Generalmente es mucho más frecuente en el ilion, también se asocian a prematuridad y tienen muy buena sobrevida. ¿Esto por qué? Porque no suelen tener muchas malformaciones asociadas, ¿no? La causa es multifactorial, ¿ya? Pero lo más aceptado es una lesión isquémica, ¿no? Por ejemplo, que nuestro bebé haya tenido un vólvulo intraútero, ¿no? Entonces ese intestino que se volvula, va a haber ahí disrupción vascular, no va a haber buen flujo sanguíneo, ¿no? Entonces ese intestino pierde la vitalidad, se va a necrosar y luego se va a reabsorber, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación, esta es la clasificación de Grosfeld de las atresias intestinales. En la tipo 1, semejante a como era en el duodeno, tenemos una membrana intraluminal. Hay continuidad del intestino por fuera, pero por dentro tenemos una membranita que está impidiendo el paso. Ya lo proximal se dilata, lo distal colapsado. La tipo 2 es la tipo cordón fibroso, ambos cabos intestinales unidos por un cordón fibroso de meso. ¿No? La tipo 3A, en la tipo 3A tenemos ya disrupción del meso en forma de V, ¿no? La tipo 3B es la tipo apple peel, ¿no? O cáscara de manzana. Tenemos un intestino proximal con gran dilatación y intestino distal colapsado y que depende de una sola arteria, ¿no? Normalmente cuando un bebé nace tiene en promedio 2 metros a 2 metros y medio de intestino, ¿ya? Pero hemos visto que la etiología es porque algún segmento intestinal se necrosa y se reabsorbe. Entonces, estos bebés en los tipos 3A puede ya nacer el bebé con menos longitud intestinal, ¿ya? Y las 3B sí o sí siempre son intestinos cortos congénitos, ¿ya? La tipo 4 son las atresias intestinales múltiples. Tenemos múltiples atresias. Por eso siempre cuando encontremos nuestra primera atresia, hay que comprobar que el intestino distal esté permeable, al menos hasta el nivel de la válvula ileocecal, ¿ya? Porque ya que haya una atresia colónica es bastante rara. Generalmente son 1% o hasta menos, ¿ya? Pero al menos hasta la válvula ileocecal ver que esté permeable. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de atresia, esta sería una tipo 1, ¿verdad? Tipo membrana. Hay continuidad del intestino por fuera, ¿no? Pero por dentro acá debemos tener una membrana que no está permitiendo el paso. Entonces todo esto se distiende, acá se acumula el meconio, se va a distender, ¿ya? Y aquí va a estar colapsado. Aquí unidos por un cordón fibroso de meso, la tipo 2. ¿No? También acá, ¿no? No vemos disrupción del meso. Esta es la apple peel, toda la parte distal dependiendo de una sola arteria.
Entonces, el diagnóstico puede ser prenatal, va a haber polidramnios, vamos a ver asas intestinales dilatadas, con paredes engrosadas, ¿ya? Entonces, con esto sospechar de que puede haber una atresia intestinal. Malformaciones asociadas, puede ser un paciente mal rotado, puede haber ileo meconial, peritonitis meconial, pero la frecuencia es baja, ¿no? Pueden asociarse también con gastrosquisis. El cuadro clínico aquí sí es mucho más llamativo, ¿no? El cuadro clínico, toda una obstrucción intestinal. El paciente va a estar con vómitos biliosos, un abdomen distendido. El hecho de que elimine o no meconio, ya en estos bebés no nos dice nada, ¿no? Porque en una atresia no debería haber meconio, pero muchas veces la atresia se puede formar en las últimas semanas del embarazo, la atresia yeyunoileal. Y en este momento ya ha pasado meconio al colon, ¿no? Entonces, si un bebé hace deposiciones, puede ser ya este meconio que ha estado en el colon, ¿no? Algo residual, ¿no? Entonces no nos dice absolutamente nada. Entonces, un bebé que esté con vómitos biliosos, con el abdomen distendido, hay que, colocar una sonda orogástrica, pero en estos casos vamos a tener residuo gástrico bilioso, como ven en la imagen, pero a pesar de la sonda, el paciente va a seguir distendido, ya va a seguir distendiéndose y con el pasar de las horas se va a distender mucho más. ¿No? Entonces, pedimos una radiografía de abdomen y vamos a ver, ¿no? Una radiografía de obstrucción. Niveles hidroaéreos, ¿no? Y ausencia de aire distal. Hay varias burbujas de aire, muchas más que en las atresias duodenales, ¿no? Que solo eran 2 burbujas, acá vamos a tener muchas más. Si tenemos 3 burbujas de aire, vamos a pensar que es yeyuno. Si es muchas más, como en este caso, puede ser un ilio, ¿no? En ilio. Y ausencia de aire. Ahora, esta radiografía es una radiografía de obstrucción, no nos dice que es una atresia. Por frecuencia, pensamos, ¿no? La causa más frecuente de obstrucción en un recién nacido, una atresia intestinal. Entonces decimos esto debe ser una atresia intestinal. Pero podría ser un vólvulo, podría ser un ileo meconial, una hernia interna, etc. ¿Ya? El tratamiento hay que tener a este paciente en NPO, con una sondita a gravedad, hidratación, nutrición parenteral, antibiótico por la translocación, ¿ya? Y prepararlo para cirugía. Aquí sí no hay que retrasar la cirugía. En las atresias intestinales sí son una emergencia, ¿ya? Porque con las horas ese intestino se dilata mucho más y puede llegar a perforarse. ¿Ya? Entonces, intentar sí que el bebé ingrese lo más estable posible, pero no retrasar de más la cirugía, ¿no? Una vez que, estamos en la cirugía, ¿no? Se hace normalmente una laparotomía, vamos a identificar dónde está nuestra obstrucción, vamos a excluir, ver que no haya otros tipos de atresia, que haya más atresias, ¿ya? Generalmente encontramos esta parte proximal, totalmente dilatada, se conoce con el nombre de clava, ¿ya? Acá hay hipertrofia de la pared muscular y el peristaltismo va a estar alterado. Si vemos que el paciente tiene buena longitud intestinal, a veces podemos resecar un poco, ¿ya? Porque esto va a retrasar el inicio de la vía oral. Pero si nuestro pacientito tiene poquito intestino, pues hay que conservarlo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Identificamos nuestro nivel de atresia. Esta sería una tipo 3A, ¿no? Con disrupción del meso en forma de V. Normalmente resecamos, abrimos, ¿no? Cortamos aquí también, abrimos los cabos ciegos y hacemos una anastomosis, ¿no? Esto siempre y cuando nuestro bebé esté estable, ¿no? Pero si ya ha habido una perforación, hay peritonitis, nuestro paciente está séptico, entonces optamos por una ostomía, ya sea una yeyunostomía o una ileostomía. Y ya esperamos, ¿no? De repente 4 o 6 semanas, que baje todo el proceso infeccioso, inflamatorio, y operamos para la restitución, para el cierre de la yeyuno o de la ilio, ¿no? Ahora,
es importante que siempre evalúe. Por ejemplo, encontramos acá la atresia, intestino proximal dilatado, distal colapsado, ¿no? Sería una 3A, disrupción del meso en forma de V. Ahora, pueden colocar un Avocat, una aguja, abren y ponen una sonda, pero hay que poner cloruro y ver que pase, que esté todo permeable hasta la válvula ileocecal, ¿ya? Para ver que no haya otra atresia más adelante. Porque ha pasado que a veces se ha operado la primera atresia, no se ha descartado que no hayan otras atresias más adelante y el paciente ha seguido obstruido y se ha tenido que reoperar. Entonces eso hay que tenerlo presente. Y tampoco olvidarnos de cerrar el meso, ¿no? Una vez que hemos resecado, hemos hecho nuestra anastomosis, también hay que cerrar el meso del intestino, porque si lo dejamos abierto, por ahí puede entrar un asa intestinal y hacer una hernia interna. En el posoperatorio hay que manejar bastante el medio interno, el pacientito sigue con su sonda orogástrica, ¿ya? Y cuando ya a partir del tercer día, ¿no? Cuarto día, quinto día, cuando el paciente ya vemos un abdomen que no está distendido, hay poco residuo o es salival por la sonda orogástrica, escuchamos ruidos hidroaéreos, podemos ya iniciar la vía oral, ¿ya? Y si nuestro pacientito presenta deterioro clínico, distensión abdominal, vómito, sospechar que podemos estar frente a una complicación como es la dehiscencia de nuestra anastomosis. ¿Ya? Se presenta una radiografía de abdomen y evaluamos, ¿no? Si es que hay neumoperitoneo, esto indica una dehiscencia de nuestra anastomosis y hay que reoperar. ¿Ya? Igual también estos bebés están con nutrición parenteral. Es importante tenerlos bien nutridos para que nuestra anastomosis vaya bien, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. No, vamos viendo la asistencia. José Ludeña está presente. Buenas tardes.